Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. La carne de cerdo de Camposur proviene de animales nacidos y criados en sus propias granjas, con alimentación, ya lo saben, natural. Productos libres de gluten de altísima calidad, con menos grasa, más sabrosos y sanos, elaborados con carne fresca y natural. Chorizos, frankfurter, salames, mortadelas, lomitos, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío, hamburguesas de carne vacuna y de carne de cerdo. Garantizar el origen de su carne con un 100% de trazabilidad. Camposur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, última parte de la tarde en casa, con gusto recibimos a Gabriela Mansilla, argentina de provincia, no es porteña, le dije porteña, no, de provincia, me aclaró enseguida. Es orientadora de infancias libres, ya con el título que le puso a este lugar, ya dice mucho, y es autora de estos dos libros, Yo Nena, Yo Princesa, y también Mariposas Libres. Un gusto tenerte acá. Recibirte para en alguna medida contar un poco tu historia. Y yo te preguntaría de entrada, para que tu historia vaya cayendo aquí, para que los televidentes te conozcan, ¿qué tipo de mujer eras antes que te pasara todo esto? ¿Cómo eras? ¿Qué expectativa de vida tenías? ¿Qué tipo de mujer eras cuando arrancaste esta historia? ¿Cómo te mirás hoy para atrás? Yo creo que antes que nada era una mujer obediente al mandato cultural, ¿no? De su casa, haciendo la comida, pero haciéndola bien, ¿no? Una mujer obediente, sin tener contacto absolutamente con nada de la diversidad, sin conocer absolutamente nada más que el mandato patriarcal, machista y heteronormado de cómo debía de ser una mujer para llevar adelante una familia. ¿Cumplías con las exigencias? Totalmente, totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue? Y quedé embarazada, buscamos ese embarazo de mellizos, eran mellizos, y me dijeron, al ver en la ecografía su genitalidad, que iban a ser 2 varones. Y en base a esos 2 varones armamos una vida, como generalmente hace cualquier familia, ¿no? Y pintamos una habitación de celeste, elegimos los nombres, las carreras. ¿Viste? Cuando soñás, el sueño ese, sí. ese amor egoísta que te lleva a planificar una vida de una persona que todavía ni siquiera llegó a este mundo, pero dentro del amor justificado se planifica una vida para las personas. Y se sueña con eso. ¿Y qué pasa cuando esos sueños no son cumplidos? ¿No? Donde te encontrás con que todo lo que armé para vos lo estás rechazando, que eso es lo que pasó con uno de estos mellizos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el primer momento? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué pasó en tu vida, en ti, en Gabriela, en aquellos momentos? ¿Cómo lo viviste? No hay un primer momento. En la construcción identitaria de una persona no hay un primer momento. Quizás haya un quiebre para poder manifestarlo más fuertemente, pero es un devenir constante, ¿no? Y lo que yo notaba de uno de mis mellizos era que era sumamente triste, que lloraba constantemente. Me dio muchísimas señales antes de los 2 años de vida, como por ejemplo tener muchas pesadillas, se le caía el pelo, tenía broncoespasmos muy seguidos, denunciaba síntomas que no eran reales con ninguna enfermedad porque ningún médico ni ningún pediatra, neurólogos, psicólogos no podían detectar absolutamente nada más que una situación extrema emocional. Evidentemente algo emocional le estaba pasando, que no podía estar dentro de todo tranquilo este bebé, ¿no? Y para los 2 años de edad se plantó delante mío con una firmeza que por ser tan pequeñita no se pudo tomar en cuenta en ese momento, pero directamente me dijo, yo nena. Y yo la miré y le dije, Roberto, vos ibas a ser mecánico, ¿cómo yo nena? Yo nena, mamá, yo princesa. Por eso lleva el título
ese libro, que fueron las primeras palabras que Luana me dijo para manifestar su identidad de género autopercibida con el habla, porque antes me lo venía manifestando con el cuerpo. O sea que fue el niño que te cambió la vida, no tú a él, fue ella. Luana la que te cambió Fue la vida. Luana quien me puso en este lugar de militante. En la vida de Gabriela, ¿qué pasó allí? Y primero, adentro tuyo, mujer. Me desesperé, porque no tenía información, porque por más que estaba buscando respuestas, no encontraba. En el año 2010 no había información sobre infancia trans. Yo tenía una niña que me estaba diciendo soy niña y que a los 4 años de edad se eligió un nombre. Me lo dijo a los 2 y a los 4 años ya tenía nombre. Me dijo no soy Roberto, soy Luana, me llamo Luana. O sea, ya había pasado 2 años en que no había podido encontrar respuesta en ningún lugar. No hubo neurólogo, como te decía, pediatra, psicólogo, psicóloga. En el jardín de infantes, por ejemplo, directora del jardín de infantes, la maestra, psicopedagogas de la escuela. ¿Qué te decían? Que ya se le iba a pasar, que estaba jugando, que no era real lo que estaba diciendo. Confundían, y esto es muy importante, ¿no? Que quizás haya alguna mamá, alguien escuchando en este momento, confundir la identidad y la manifestación de la identidad de género con la orientación sexual. ¿A qué voy con esto? Sí. Que cuando esta personita que tiene pene, porque Luana tiene pene, por eso es transgénero, manifestaba su identidad, decían que era un niño homosexual. Y no tiene nada que ver, quizás se pueda dar cuenta una persona cuál es la diferencia de quién soy a quién me siento atraído o hacia quién me siento atraída, atraído erótica y sexualmente, ¿no? ¿Cuándo entendió mamá, Gabriela, esto tan claramente? ¿Cuándo lo entendiste? ¿Y por qué? ¿Cómo? Vi un documental de Estados Unidos. Una niña de 8 años doblaba la edad de mi hija, pero a los 8 años esa niña decía que era una niña y que tenía pene y que era transgénero. Pero eso pasaba en Estados Unidos, no pasaba acá. Pero ahí entendí, ahí pude ver lo que no había visto. O sea, me mostraron una posibilidad, ¿no? O sea, que puede ser una niña transgénero, una niña que no está cómoda con el género que se le asignó al momento del nacimiento. ¿Qué es lo que sigue pasando? Las personas nacen y en base a la genitalidad se les asigna un género. A Luana se le asignó el género masculino y ella debía de responder a ese género que culturalmente está impuesto con un rol y un estereotipo de género dentro de esta sociedad. Y yo cumplía con ese mandato. Y cuando ella dijo, no, en esto no me siento cómoda, no soy quien vos decís que soy, fue muy fuerte, no es fácil, porque no hay acceso, no hay información, no tenía herramientas y tuve que empezar a fabricar yo misma esas herramientas para poder acompañar a mi hija. Es el amor lo que ayuda. Sin lugar a dudas. ¿Tu marido te acompañó? ¿Pudo acompañarte? La palabra marido. Bueno. El progenitor de Luana y de Elías acompañó hasta donde pudo por ser un fiel hijo del patriarcado, ¿no? Un fiel hijo del machismo. Y ya venía abandonando a sus hijos desde antes de que Luana manifestase su identidad. Y solamente acompañó en la firma para que Luana tuviese su DNI. Y hace 7 años que mis hijos no saben absolutamente nada de él. Desapareció. ¿Cuándo fue lo del DNI? ¿Qué edad? Cuando Luanita tenía 5 años, en Argentina se aprueba la Ley de Identidad de Género, ¿no? En mayo del 2012 se aprueba la ley. Y la Ley de Identidad de Género de Argentina contempla a menores de 14 años, basándose en la capacidad progresiva de interés superior del niño, puede ese niño, esa niña, manifestar su identidad y con la sola palabra poder, con sus representantes legales, mamá y papá, y un abogado que la represente, modificar la partida de nacimiento y tener un DNI acorde a su identidad de género autopercibida y no al género que fue impuesto al nacer. Y fuimos a hacer el trámite. Allá el trámite es administrativo, va el menor de edad con sus representantes legales, un abogado, y se cambia la partida de nacimiento y se obtiene un DNI. Y a mí me lo negaron. Hice todo lo que teníamos que hacer en esa época
en el año 2012 y nos lo negaron por prejuicios, por miedo, porque era el primero en todo el mundo, porque iba a ser el primero no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Y me costó un año más de golpear puertas, de no quedarme con esa negativa, de ver a mi hija con riesgo de ir a una guardia de la salud pública o privada y que en lugar de atenderla me pidieran el DNI de la nena, ¿no? Una nena con un DNI que no abordaba su identidad, ¿no? Un DNI que decía que era Roberto, con una niña con una situación extrema de salud y no querer atenderla, porque me pedían el DNI de la nena. Entonces yo necesitaba un DNI para Luana, pero porque tenía miedo de que le pasase cualquier cosa en una clínica o en un hospital. Y lo logramos. Después de un año, cuando Luanita cumplió 6 años de edad, el Estado... ¿Cómo le decís, Luanita? Yo le digo Luli, Lula, Luleta. O sea, amo a mi hija más de lo que creí que la podía llegar a amar. Eso es lo que me llevó a hacer toda esta lucha y llevarla a nivel mundial, ¿no? Luana se convirtió sin querer, nos convertimos sin querer. En un precedente a nivel mundial, en un reconocimiento a la identidad que es el derecho humano básico y fundamental de cualquier persona, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Luana tiene el derecho a ser quien es. El derecho a ser quien es lleva inmediatamente el derecho a la educación, el derecho al sistema de salud, el derecho a una vida digna. Nosotros en Argentina tenemos una expectativa de vida de 35 años en las personas trans travestis y un índice de suicidio del 40%. O sea que mi hija... Acá también, en mi hija formaba parte de esa expectativa de vida, de ese riesgo. Y yo no quería, o sea, yo quiero a mi hija viva. Y el marco de la ley de identidad le garantizó los derechos que ella tiene por ser una persona. Eso es muy claro, ¿no? Yo creo que hoy Luana ya tiene 12. 12 wow. años. Bueno, vamos a una tanda y no se vayan porque esta mujer sigue todavía acá con nosotros. Dale. Dale.